Hola, mucho gusto de saludarlos a todos. Mi nombre es el doctor David Ortiz Cisneros. Soy médico psiquiatra por la Autónoma de Nuevo León y además de eso soy apasionado de la neuromodulación. Me dedico a el área particular de la terapia magnética transcraneal en ese rubro y bueno, tengo algunas certificaciones, tanto la mexicana, la internacional que es la europea y también la de la TMS Society, que es la principal instancia reguladora en Estados Unidos de esto que es la terapia magnética transcraneal. Bueno, definiéndola de una manera muy práctica y muy breve, es una técnica de neuromodulación donde usamos pulsos electromagnéticos con la finalidad de estimular varias áreas del cerebro. Es un tratamiento no invasivo, es indoloro y es un tratamiento que tiene la bondad de no instaurar una sustancia química en el cuerpo y eso nos da el margen y la facilidad de trabajar sin una gama alta o digamos difícil de efectos colaterales. Entonces es un tratamiento no invasivo, repito, muy noble. Mira, yo tengo alrededor de 2 años de estar utilizando esta técnica. Hay que mencionar que es una técnica más que nueva, innovadora. El primer aparato de neuromodulación se inventó por ahí de 1985. Para el 2013 ya se había probado en depresión mayor, 2018 para trastorno obsesivo compulsivo. Entonces yo aproximadamente hace 2 años la empecé a instaurar en mis pacientes y es de ahí donde he ganado experiencia al respecto. Para los tipos de trastornos que se puede usar se dividen en varios. Vamos a decir que de manera grosa es los neuropsiquiátricos y los de rehabilitación. En el caso de psiquiatría como tal, se usa para trastorno depresivo mayor resistente, para trastorno obsesivo compulsivo y para tratar algunas adicciones, particularmente el tabaquismo es lo que tiene aprobación por FDA. En el caso de neurología sirve para tratar algunos síntomas del Parkinson, algunos tipos de trastornos neurocognitivos mayores y también para tratar algunas secuelas que tienen que ver con los ictus cerebrales o estos famosos eventos cerebrovasculares, por ejemplo, los infartos o algunas secuelas de ellos se pueden tratar aunados a la terapia, a la fisioterapia o terapia física y han dado buenos resultados para mejorar estos síntomas. Bueno, obviamente en nuestra especialidad que es psiquiatría tenemos una gama diferente de estrategias, algunas de ellas las farmacológicas, que también tengo que decir que son muy útiles, pero en algunos casos importantes la remisión del cuadro no necesariamente se termina completando con fármacos, incluso a veces recurrimos a subir dosis o a cambiar de medicamentos y esto también es una situación que definitivamente impacta en los tiempos que el paciente está en tratamiento. Por el otro lado, cuando usamos estrategias de neuromodulación, particularmente la terapia magnética transcraneal, tenemos la ventaja de estimular diferentes áreas con diferentes frecuencias y eso nos ayuda a poder dirigir el tratamiento para que el paciente responda y también poder incluso modular o bajar los síntomas aunado a que empezamos a retirar algunos medicamentos en algunos casos favorables. Bueno, particularmente hay todavía mucha información que se está generando en la investigación, pero de manera general el consenso es que pacientes que han probado por lo menos 2 y hasta 4 intentos tradicionales para tratar alguna de estas patologías, particularmente trastornos del ánimo, trastorno obsesivo compulsivo, en el área de psiquiatría, se pueden probar estas estrategias que son innovadoras, en este caso la terapia magnética transcraneal. En el caso de neurología y rehabilitación, sí se puede ir directo al tratamiento cuando el paciente está evaluado de manera adecuada y se ve que el máximo beneficio lo puede obtener. Poblaciones especiales, adulto mayor, embarazadas, incluso adolescentes, pudieran ser buenos candidatos siempre y cuando tengan una evaluación previa para ser candidatos a este tipo de terapias. Claro, bueno, es muy diverso el tipo de pacientes que nos llegan.
Hay que mencionar que también son referidos por otras especialidades. Nos han llegado pacientes de ginecología, pacientes embarazadas, incluso también nos han llegado pacientes adultos mayores donde tenemos la delicada situación que acumulan diferentes medicamentos o diferentes grupos de medicamentos que empiezan a interaccionar en ellos. Con ellos es muy frecuente que podamos usar esta estrategia y recibir buenos resultados que nos ayudan a empezar a cambiar este tema de la polifarmacia. Cuando hay más de 3 medicamentos en el sistema nervioso central, por ejemplo, un paciente adulto mayor, recuerdo muy bien que llegó aquí con una enfermedad de Parkinson más depresión, hay evidencia que ese tipo de pacientes se benefician tanto en algunos síntomas motores, pero también en los síntomas emocionales relacionados a la enfermedad. Entonces, este tipo de pacientes, particularmente un señor arriba de sus 75 años, se benefició mucho en el aspecto de la ansiedad, del sueño y en algo de la rigidez. Hay que entender que el paciente ya había probado algunas otras estrategias y esta fue una que le vino bien. Definitivamente la información es algo que a todos nos da un poco más de certeza. Acercarnos con un profesional de salud certificado y que pueda darle la información completa de los pros y los contras, estudiar bien el perfil de ese paciente y acercarse, ¿por qué no?, a la clínica con nosotros de Brain Synergy, porque parte de nuestro proceso para calificar a un paciente a terapia magnética transcraneal es que pase una serie de evaluaciones médicas donde se garantice que, por un lado, sea un candidato idóneo y, número 2, que sea un candidato que se vaya a beneficiar de manera máxima este tipo de tratamientos. Creo que es muy común y es una muy buena pregunta la que me haces, porque es común que incluso los especialistas médicos no están tan al tanto de este tipo de estrategias. Al escuchar terapia magnética, a lo mejor les puede venir a la cabeza alguna otra de las terapias holísticas que se pueden vender afuera como terapias milagro. Hay que entender que este tipo de estrategias es una estrategia particular que tiene una evidencia científica suficiente para tener aprobación por la Comisión Europea, por la FDA y COFEPRIS. Entonces, uno de los mitos más comunes es que es una estrategia que no tiene una evidencia sólida. Otro mito muy común que pudiéramos toparnos en este tipo de estrategias es que puede llegar a ser confundida con la terapia de electroshock, que es la terapia electroconvulsiva. Si bien la terapia electroconvulsiva es una terapia que tiene evidencia y es una terapia que todavía está vigente, a pesar de que la vemos cada vez menos en uso por el estigma que tiene, confunden la terapia magnética transcraneal con esta otra estrategia. La ventaja que tiene esta estrategia de la terapia magnética, a diferencia de la terapia electroconvulsiva, es que esta se puede hacer de manera ambulatoria, se puede hacer sin anestesia, a diferencia de la terapia electroconvulsiva, y el principal problema que tiene la terapia electroconvulsiva, que a muchos pacientes les da temor, es que afecta a algunas áreas de la memoria, genera pérdida de algunos recuerdos. En este caso, la terapia magnética transcraneal no lo tiene, y ese es otro mito que muchas veces asusta. Y bueno, vámonos desde cosas más comunes, como son si duele, si es una terapia impagable, si es una terapia que ya dije que no tiene un sustento. En fin, hay muchos mitos. Yo creo que la recomendación es que se acerquen a su profesional de salud y que también nos contacten para poder ver si esta terapia es algo que les puede ajustar a sus tratamientos y sumar y hacer sinergia con los tratamientos que ya tienen. Es una terapia que también me gustaría mencionar, que tiene evidencia sólida para el manejo del dolor. Incluso eso nos ayuda también muchas veces a paliar el síntoma de dolores que ya no se pueden tratar necesariamente con fármacos, o que algunos tratamientos infructuosos ya se acumularon en el caso del paciente. Claro, una estrategia muy importante es acercarse con el paciente, escuchar qué es lo que ha entendido, ver de dónde viene su inquietud, y básicamente lo que yo hago es aprovecho un tiempo de la consulta para pasar con ellos, sentarnos en la máquina y que toquen la bobina. La bobina es este instrumento que usamos directamente en el cuero cabelludo del paciente para transmitir ese impulso magnético. El paciente, al tocarlo y el sentir que solo siente una especie como de, vamos a decir, golpeteo leve, yo le digo el famoso pájaro carpintero, el paciente realmente nota que esto va a ser algo que no lo va a lastimar.
Le enseñamos también el perfil de efectos colaterales que tiene, que es muy bajo, y que a final de cuentas, al ser una terapia aprobada recientemente este año en adolescentes, nos abre también mucho el panorama de que los pacientes sepan que es algo que es seguro. Definitivamente el tocar, el ver, el entender que es algo que ya se ha estado usando desde hace tiempo les ayuda a entender que esto puede ser algo no nocivo para su salud. Voy a ser muy honesto, la principal barrera que me estoy topando o en la clínica y en mi diario trabajo en la práctica privada es que muchos profesionales de la salud incluso caen en este tema de la desinformación, y al no sentir esta terapia como algo conocido pueden llegar a transmitir el mensaje de que es algo o que no sirve o que puede ser peligroso. Entonces creo que tenemos ahí una tarea importante, acercarnos al profesional de salud, a los demás especialidades, para seguir transmitiendo el mensaje de que esto es algo que tiene un sustento científico y que definitivamente puede ser de utilidad para otras especialidades. Claro, que el primer paso sería acercarse, ¿no? Acercarse a obtener información. Hay diferentes instancias, vamos a decir, certificadoras nacionales e internacionales que constantemente están haciendo eventos científicos y académicos donde se transmite el mensaje de la evidencia científica más reciente que respalda este tipo de estrategia, que es la terapia magnética transcraneal, y de la neuromodulación en general. Una de ellas es la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, una instancia que se encarga de transmitir el mensaje de lo que es la neuromodulación, de agruparnos como un gremio bien certificado y de constantemente estar en educación médica continua. Lo que me gusta de esta sociedad a la cual pertenezco es que también invita a otras especialidades para que nos pasen su experiencia. Entonces hay neurólogos, neuropsiquiatras, hay psicólogos, hay rehabilitadores que constantemente nos estamos juntando a platicar nuestras experiencias, y esto manda un mensaje que creo yo que va a tener mucho más eco en el futuro. Bueno, es una técnica muy prometedora, definitivamente es una técnica que creo yo que va a abrir el campo en otras especialidades. Me ha tocado conocer rehabilitadores de la marcha, rehabilitadores de la deglución, rehabilitadores o médicos del dolor que están empezando a usar la técnica de terapia magnética transcraneal como una estrategia para atacar algunos problemas muy comunes en sus especialidades. Entonces el hecho de que podamos tener una técnica que, como lo dije al principio, no es invasiva, que no tiene efectos colaterales muy severos ni comunes, puede dar pie a que otras especialidades empiecen a adoptar esta técnica y podamos empezar a compartir la experiencia entre todos con la finalidad de encontrar nuevas aprobaciones oficiales para tratamientos de enfermedades. Creo que es muy prometedora también. Incluso este año fue esperanzador ver que a adolescentes de arriba de 15 años la FDA acaba de aprobar el tratamiento de terapia magnética transcraneal para depresión mayor. Cada vez están abriendo más indicaciones oficialmente aprobadas por las instancias sanitarias regulatorias, y creo yo que es prometedor. Tampoco creo que sea la panacea, pero definitivamente el que podamos tenerla dentro de nuestro arsenal considero que es muy positivo. Bueno, definitivamente este año tuve la fortuna de acudir a Londres en junio a la reunión anual de la TMS Society, y esa instancia reúne a los especialistas con mayor experiencia a nivel mundial. Para mí fue muy sorprendente ver pacientes de todo el mundo, de todos los continentes, y fue impresionante el ver cómo muchos de mis colegas en otras partes del mundo están acumulando experiencia en el uso de esta noble técnica. Entonces creo que definitivamente es algo que se está difundiendo, y me da mucho orgullo ver que en México también estamos levantando la mano en la investigación en esta área del conocimiento científico. Bueno, nosotros aquí en Brain Synergy tenemos la cultura de el autoaprendizaje. También comúnmente estamos participando en eventos académicos y científicos. La capacitación médica continua es una de nuestras, digamos, áreas principales. Constantemente hemos intentado abarcar las certificaciones que hay a nivel mundial. Definitivamente tenemos
un día donde dedicamos particularmente a revisar artículos científicos, a compartir experiencias con otros colegas. Pertenecemos a varios colegiados y eso nos ayuda también de alguna manera a seguir nutriendo nuestra experiencia. Entonces, creo que definitivamente algo que tenemos también que implementar constantemente es aportar un ladrillo al bloque de la pared del conocimiento, y seguramente en investigaciones próximamente vamos a estar colaborando también. Eso es una excelente pregunta. Dentro del equipo que tenemos aquí, nosotros usamos primero que nada instrumentos clinimétricos. Para esto tenemos profesionales en el área de la clinimetría o la evaluación de los síntomas. Usamos instrumentos validados que nos pueden dar una medida más objetiva de los avances del paciente. Nosotros, dentro de nuestro protocolo de tratamiento, solemos hacer una clinimetría, que es una batería de diferentes pruebas clinimétricas que se aplican al inicio, en medio del tratamiento y al final, y esto nos ayuda también a entregar un reporte tanto al profesional de la salud, un reporte firmado con evidencia suficiente de lo que hemos estado haciendo, y también entregarle una copia al paciente. Y nosotros, esto nos sirve para cada reunión que tenemos en el equipo, discutir qué ajustes o qué cambios tenemos que poder sugerir al paciente, y esto nos ayuda mucho. Además, la experiencia clínica, que es la que siempre va a terminar determinando hacia dónde vamos a llevar el tratamiento del paciente. La discusión con otros profesionales es clave. Esas son unas de las tantas maneras que usamos aquí como estrategias de clinimetría y de una manera de medir resultados. Bueno, definitivamente son aparatos muy sofisticados en muchos aspectos. Primero que nada, me gustaría decir que hay características técnicas que debe de tener. Tiene que pasar ciertas regulaciones y certificaciones sanitarias, dependiendo de la instancia del país. Ese es un sello de seguridad que también tienen los equipos como tal. Una vez que los equipos pasan esas pruebas técnicas y esas certificaciones internacionales, también nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que de alguna manera cumplir ciertos entrenamientos y certificaciones para poderlas usar. De alguna manera, el completar la mayor parte de estas estrategias hace que le podamos ofrecer un tratamiento con un equipo ideal al paciente y con un equipo que cumple con todas las normativas necesarias. Un ejemplo claro es el nivel de potencia que debe tener el equipo. Hay equipos que me ha tocado ver que se pueden estar de alguna manera promocionando y que claramente se ve que no tienen una certificación o una regulación sanitaria. Ojo ahí, porque también eso es lo que luego termina desinformando a la población sobre qué tipo de equipos se pueden usar. Este equipo particularmente tengo 2 años usándolo. Es un equipo que me ha acomodado muy bien en la clínica por ser compacto, además de ser un equipo muy amigable, sobre todo en el interfaz. Además de eso, me ha ayudado el tener diferentes bobinas. Insisto que estas bobinas son los instrumentos por los cuales usamos para estimular directamente el cráneo del paciente. Y ahí creo que la diferente gama de bobinas que tiene este equipo DuoMag nos da la facilidad de trabajar en diferentes puntos y con diferentes objetivos. Entonces es un equipo versátil, es un equipo cómodo y no ocupa tanto espacio en mi consultorio. Eso también me ayuda mucho a que sea una de las fortalezas que le veo principalmente. Bueno, definitivamente el acercarnos a discutir casos, a buscar qué perfil de paciente es el que más se puede beneficiar, pudiera ser la primera recomendación. El tener la cercanía y la confianza de buscar sobre la técnica y discutir el caso del paciente puede darnos el pie a que hagamos un trabajo interdisciplinario, que eso es lo que se busca actualmente. A nosotros como profesionales de salud, sobre todo en la medicina privada, no nos beneficia mucho estar trabajando en islas.
Si yo veo al paciente solo de la parte emocional, pero olvido que también tiene una parte física, una parte hormonal, una parte somática, probablemente vaya solamente a estar tratando un problema de manera parcial. El juntarnos a discutir los casos, el acercarnos a las sociedades médicas, el acercarnos a presentar los casos, nos da discusión y eso nos ayuda a ganar experiencia. Creo que el principal consejo es que se acerquen a las instancias reguladoras, que se acerquen con su servidor si es que tienen algunas dudas y también discutir los casos. ¿Por qué no? Aquí el espíritu de Brain Synergy es empezar a compartir experiencias y compartir las responsabilidades con el paciente. El paciente obtiene el tratamiento y regresa con su terapeuta, con su psiquiatra, con su psicólogo, con su ginecólogo, con el neurólogo a seguir sus demás tratamientos. El trabajo en equipo creo que es lo que hace diferencia. Bueno, no es raro que los pacientes se acerquen con un poco de nervio. A veces el venir a sentarse y ver la máquina al principio puede ser algo imponente, pero definitivamente creo que la calidez que hemos imprimido nosotros en el esfuerzo de transmitirle al paciente la información más veraz y de la manera más clara posible hace que superen esa primera etapa. Cuando el paciente conoce el tratamiento, nosotros hacemos una serie de procedimientos para que ellos primero toquen y sientan, como ya lo mencioné hace un rato. Al ver que es algo indoloro, baja mucho esa necesidad de sentir que no les va a doler. Después de eso se les explica claramente y luego en un ambiente cómodo se les transmite información precisa con consentimiento informado. Después se sientan, conocen al personal y tienen el tratamiento. Al tener la primera sesión, creo yo que ya estamos muchos pasos adelante porque es muy noble el tratamiento, no es doloroso y eso hace que el paciente confíe. Al cabo de varias sesiones el paciente puede empezar a notar cambios y eso hace que definitivamente hagamos diferencia. Justamente ayer platicábamos en una reunión de equipo algunas de las vivencias que hemos tenido este año con algunos pacientes. Es común que nos digan que debido a este tipo de estrategias han podido conocer una alternativa que creían perdida. La palabra esperanza y desesperanza es algo que constantemente nos topamos aquí. Los pacientes a veces también pueden llegar a platicarnos sobre que están retomando actividades, que están retomando funciones y eso claro que es algo que nos retroalimenta mucho como equipo y a mí particularmente en mi consulta privada me da la seguridad de tener una alternativa diferente a los fármacos y también a la psicoterapia, porque al final de cuentas no existen soluciones mágicas. Creo que los abordajes multidisciplinarios y las diferentes estrategias que podamos usar son lo que hacen diferencia para que el paciente pueda tener un cambio verdadero. Bueno, pues definitivamente creo que el mensaje sería agradecer la confianza de los pacientes y los familiares y de los demás colegas que nos han escogido como una estrategia de sinergia para sus tratamientos y definitivamente también agradecer mucho a la confianza que hemos recibido de otras instancias y de otras comunidades que nos están dando su apoyo con la finalidad de transmitir este mensaje de esperanza y de información veraz a nuestros pacientes. Insisto, creo que trabajar en islas no es el objetivo de la medicina en general. Creo que todos necesitamos de todos y pues muy contento de estar compartiendo esta información. Agradezco mucho la oportunidad de hacerlo.